Latinoamérica, y estamos en vivo y en mi segmento favorito, el que nos lleva al génesis. ¿Qué es? Hablemos de la UTA, la enfermedad de la UTA. Pero hoy, un plus. No voy a estar solo en la definición de esta enfermedad que está afectando a Perú y partes del mundo. Para ello vamos a conversar con Carmen Alvarado, quien a su vez tiene un invitado de lujo, una voz autorizada que nos ayudará a entender esta situación. Carmen, ya estamos contigo. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches. Reconectamos nuevamente, no para hablar sobre temas políticos ni de seguridad ciudadana, sino para hablar un tema de salud. Porque según lo que se ha revelado, hay unas cifras que están preocupando, pero para aterrizar estas cifras, precisamente sobre esta enfermedad de la UTA, como bien lo has dicho, pero también conocido como leishmaniasis. Importante mencionar que vamos a hacer pues una radiografía en todo el territorio nacional, y por eso me encuentro bien acompañada con el médico infectólogo. Estoy hablando del doctor Aldo Luchetti. Él es investigador también de la ONG Inmensa. Muchas gracias por estar conmigo, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad que me dan de hablar sobre este tema. Por supuesto, primero vamos a hacer un panorama general, porque sin lugar a dudas algunos medios de comunicación están dando cuenta, sobre todo medios locales, de los casos que se vienen elevando sobre esta enfermedad. Primero, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? ¿Por qué es muy complejo? Y luego vamos a pasar ya en un segundo tramo a hablar sobre los medicamentos que se necesitan para esta enfermedad. Ok, primero explicar que la leishmaniasis, como es que se le conoce prácticamente en todo el mundo, es una enfermedad endémica en las Américas. Existe desde épocas precolombinas, o sea, antes de que vinieran los españoles, ya existía la leishmaniasis. En el Perú existen dos formas dependiendo de la ubicación geográfica. Por ejemplo, los departamentos del Perú que están mirando hacia la costa tienen principalmente los cuadros de leishmaniasis cutánea, que se caracteriza por una lesión o úlcera de aproximadamente 5 centímetros que aparece en las extremidades principalmente. Esta diferencia del otro cuadro que es endémico y que es muy agresivo, que es la leishmaniasis cutáneo mucosa, que es una enfermedad que aparece en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, y generalmente son los departamentos que van a mirar a los ríos que van a desembocar en el Atlántico. Aquí se presenta una forma, no solamente la forma cutánea que está explicando, que se presenta en extremidades, sino este microbio va a afectar también la mucosa de la nariz, y generalmente va a producir destrucción de la zona de los cartílagos de la nariz, que si no es tratado a tiempo puede comprometer vías aéreas, superiores, y podría llegar a comprometer tráquea y ocasionar un grave daño, no solamente físico, estético, sino también respiratorio en la persona, que puede conllevar a muchas enfermedades y finalmente la muerte podría darse en algunos casos. Ahora, ¿cómo se transmite? Porque muchos tienen esa confusión. ¿Se trata de un mosquito? ¿Cuál es la dinámica de este mosquito vector? Ya, es una enfermedad también transmitida por vectores, ¿no? Que en el Perú la conocen como la manta blanca, que es un mosquito muy pequeño, es prácticamente microscópico, uno tiene que verlo con lupa, a diferencia de un zancudo, el que transmite por ejemplo, el dengue, que es un mosquito que uno lo ve a simple vista. En estos casos son muy pequeñitos, su amplitud de vuelo es muy pequeña, por eso es que generalmente pica en las extremidades, ¿no?, cuando están expuestas. Y bueno, el mosquito deja el microbio, que es un parásito, que es la leishmania propiamente. Hay una diversidad de tipos de leishmania dependiendo de la zona donde afecte, ¿no? Hablando zona geográfica, ¿no? Hay una gran cantidad de tipos de estos, y también hay una gran cantidad de reservorios. Por ejemplo, se piensa que en la selva, en el Perú, los marsupiales o los roedores o los mamíferos de sangre caliente pequeños son principales reservorios en nuestro país, pero también se ha explicado la leishmania en otros reservorios no conocidos, ¿no? Ahora, viendo el mapa del Perú, de nuestro país, todo el territorio nacional, vamos a escribir, por ejemplo, los casos. ¿Qué le parece si iniciamos por la costa, luego la sierra y la selva? ¿Dónde hay más incidencia de estos casos y por qué? Ya, la mayor incidencia, por ejemplo, si hablamos de costa del Perú, vamos a hablar de los
las zonas que oscilan entre los 500 y 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar. Todos los lugares donde hay de esas características pueden tener el habitáculo, para el mosquito, ¿no? Entonces, y ahí se va a producir la uta. Ahora, los más comunes son los valles interandinos de la costa. Si hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Lima, nosotros vamos a ir a la parte alta de Lima, entonces hablamos del distritos como Chosica, Lurigancho, esas zonas donde podría haber Canta, por ejemplo, que es la zona de Sierra de Lima, donde uno podía ver esto, ¿no? Igual en los otros departamentos de la costa peruana, a todo lo largo de la costa estamos hablando, ¿no? ¿Estamos hablando de un caso de epidemia? ¿O usted considera que se le está dando esa categoría porque los casos se vienen manteniendo y la problemática va hacia otro punto, que es la falta de medicamentos? Yo pensaría que, o sea, es una situación de endemia, y en el caso de costa es endemia y está afectando la falta de medicamentos. Ahora, en selva, que es una situación diferente y que es más severa y todo ello, hay otros factores. Y justamente hablamos, el factor más importante es la deforestación, y yo también pensaría que es la minería ilegal, porque también está involucrada en estos efectos de deforestación. Si uno ve, por ejemplo, en la zona de selva donde hay mayores casos, va a encontrar que Cusco, la zona nororiente de Cusco y Madre de Dios son las zonas donde mayor cantidad de casos hay de leishmaniasis. Es importante lo que dice, doctor. Entonces, Cusco y Madre de Dios. Andy, no sé si tengas alguna pregunta en estudio. Carmen Alvarado, sí, quiero saludar al doctor, agradecerle y preguntarle. Él mencionaba anteriormente mamíferos pequeños de sangre caliente. Automáticamente pensé en mi perro o en el gato del vecino. ¿Hay incidencias con respecto a las mascotas, a los animales domésticos? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Tiene cura esta enfermedad? Mire, lo que pregunta es interesante, porque los mamíferos domésticos son afectados también por la leishmania. La leishmania no es una enfermedad solamente de humanos, es una zoonosis. Entonces, los mamíferos domésticos podrían estar afectados. En las zonas rurales, por ejemplo, es un problema. Uno puede encontrar leishmaniasis en los animales. Ahora, ¿tiene cura, ha dicho él? Tiene cura. El tratamiento son medicamentos que son los antimoniales, le llamamos antimoniales pentavalentes. Son medicamentos que tienen sales de antimonio que se utilizan ya de varias décadas atrás, ¿no? Estamos hablando de más de 40 o 50 años que se usan los antimoniales pentavalentes como primera línea de tratamiento a nivel global. Sin embargo, estos son medicamentos que, como dan poca ganancia, son pobremente atendidos, y eso le da la condición a la leishmaniasis de ser una enfermedad desatendida. Pero estamos hablando de una política de salud, o sea, evidentemente, si hay una demanda, una incidencia de casos tan complicados, también es un llamado de atención al Ejecutivo para poner atención sobre esto, porque estamos hablando de gente vulnerable, porque son gente de escasos recursos. Exacto, son gente muy vulnerable. Nosotros hablamos de una enfermedad desatendida justamente por ese detalle, ¿no? Que no salen los grandes titulares. Solamente cuando suceden cosas como estas uno dice, oye, existía la leishmaniasis. Y sí, existe de hace tiempo y tenemos un problema serio, y para esto tenemos que utilizar medicamentos muy antiguos. Entonces uno dice, ¿por qué no hay investigación en esto? ¿Por qué no se hacen grupos farmacológicos que puedan trabajar, aunque sea a pérdida, estos medicamentos, porque son medicamentos que requiere la humanidad? Muchas gracias al doctor Aldo Luchetti, médico infectólogo. Muchas gracias por estar con DNews para poder explicar toda esta problemática. Andy, contigo en estudios. Hoy, por supuesto, Latinoamérica tuvimos un distinto qué es, para que usted, junto a nuestra voz autorizada de Carmen Alvarado desde Perú, nos permitiera entender la situación que ahí es noticia. Y lo dejamos con ciertas interrogantes para usted al otro lado de esta pantalla. El doctor mencionaba que no era tan redituable. ¿Será esta la razón por la cual no hay una vacuna en el mercado? ¿Qué pasa con que Perú no tenga un medicamento activo en este momento? Perdimos demasiada atención en los relojes de alta gama. Lo dejamos allí para su conclusión al otro lado de esta pantalla.